Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, 4 parets que fan que em senti atrapada. Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org. Buenos días, estamos aquí todos los domingos, siempre con la costura y siempre con personajes de primerísima fila. Hoy tenemos a Miguel Escudero, catedrático de matemáticas en la Universidad de Barcelona, que nos ha hecho un libro precioso en el que junta las matemáticas con la filosofía. Ya sabemos que existen los filósofos matemáticos, no hace falta decirlo, pero él ha hecho un compendio que creo que llega a todo el mundo y que es muy bonito, y por esto, pues, como cada semana, le haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, Román. Estupendamente. Espero que tú también. Bueno, la palabra identidad nos rodea por todas partes. Siempre se exige nuestra identidad. Bueno, desde que nacemos. Es decir, fíjate que cuando nace un ser humano, tiene que llevar la familia, os llevan al registro civil para anotarle su inscripción, ¿no? O sea que constantemente se nos busca identificación. Luego tenemos un DNI que tenemos que ir renovando periódicamente, e incluso en un acta de defunción tampoco lo podemos hacer nosotros, naturalmente, y nos la tiene que hacer alguien, pero también se tiene que registrar. Se nos trata a veces como súbditos cuando realmente somos ciudadanos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es una cuestión simplemente de poder. Es decir, el quien no tiene en consideración a los seres humanos como en cuanto personas, pues lógicamente intentará no respetar los derechos por su propio interés. Observar, reflexionar y actuar como forma eficaz. ¿Tú entiendes estas 3 premisas como forma eficaz o más como forma de pensamiento? A ver, hemos dicho observar, reflexionar y actuar. Reflexionar y actuar. Sí, es decir, a ver, yo creo que la mejor defensa y la mejor realización de un ser humano es desarrollar sus talentos, y, en primer lugar, es el de observar lo que tiene alrededor. Eso le lleva a una reflexión y a pensar por sí mismo, aprender a pensar por sí mismo y, en consecuencia, actuar. Y en esa forma de actuar, pues, se va afirmando como tal sujeto, como tal persona, y no en función de lo que tengan que decir. Evidentemente, tú dirás, ¿esto es suficiente? ¿Para qué? Pues no, pero simplemente pues para dar testimonio de tu propia condición humana. Podrán los encantadores quitarnos la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible. Esto parece una oración. Sí, esto es una frase del Quijote que realmente me ha asombrado, ¿no? Es decir, que quizá lo que importa no es tanto lo que consigues, el éxito, sino lo que has intentado, el esfuerzo, lo que has intentado merecer. Y en ese sentido creo que también es estimulante. Pues fíjate que en general, en cualquier competición, todo el mundo es derrotado menos uno, que es el que gana. Julián María, ser persona es ser poder más. Es poder ser más. Bueno, esto siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Porque hay gente que no es persona o que es... No, pero que igual que un tigre no se puede destigrar, no puede dejar de ser tigre, un hombre sí que se puede deshumanizar. Y en ese sentido, el poder ser más es que no somos unos minerales, no estamos hechos de una vez por todas, sino que estamos en continua evolución a lo largo de nuestros días. El filósofo decía que se podía tener alegre entusiasmo y esperanza sin tener ilusión. Bueno, la esperanza creo que es lo último que se pierde, ¿no? Sí, creo que tendría que ser así, que la esperanza, siempre que hay un aliento, hay que intentar esperar lo mejor. En lo que atañe al ser humano hay que contar con las ideas de realidad, verdad y libertad. Esto es lapidario.
Sí, a veces hay que ser lapidario, ¿no? Como decir que 2 más 2 es 4 es lapidario, aunque luego habría que especificar qué es en qué base de numeración se dice, ¿no? Pero sí, libertad, verdad y realidad, sí, creo que van de la mano. Aquí dices una cosa muy bonita. El amor puede administrar el universo ni más ni menos. Sí, esta es una frase de Ortega y Gasset, ¿no? En lo que viene a decir que la filosofía como ciencia general del amor, es decir, que tú, cuando observas alrededor con una mirada benévola, que busca lo mejor de quien tienes alrededor, estás expandiendo una imagen amorosa que extiende el universo, lo hace más rico. Y entonces esta visión es la que, lógicamente, lo que antes me preguntabas, Román, de los súbditos y de los ciudadanos, el que no ve a los que le rodean como otros yos, pues entonces no espera nada más que simplemente aprovecharse, y en ese sentido le reduce la calidad de ciudadano y se queda simplemente en alguien que es un sujeto pasivo y que trague lo que sea. No hay vida sin sueño. Exacto, todos necesitamos dormir, yo menos unas 8 horas diarias, y en ese sentido introducimos una irrealidad dentro de la realidad. Importa saber captar la identidad de quien está delante de nosotros y también su autenticidad. ¿Es así? Sí, ¿Esto? sí, o sea, claro, en el arte de vivir, que es el arte de relacionarse, pues entonces vamos variando nuestro mapa de estimaciones, poder captar quién es quién, qué cosas son las que tenemos al lado, quién es quién, que nos transmita la intensidad que tiene de vivir, su equilibrio, su armonía, su autenticidad. Quién nos podemos confiar en su palabra, en lo que nos está diciendo, en sus gestos, su comunicación no verbal, y eso es lo que nos orienta alrededor para poder guiarnos de la mejor manera posible. Por cierto, claro, esto es algo que nos afecta a todos los seres humanos, no solo a una determinada clase de personas. Identidades fijas y excluyentes, ¿cuáles son? Bueno, las identidades fijas es que te digan tú eres un hombre y tienes que hacer esto, esto y esto como hacen los hombres. O tú eres catalán y tienes que hacer esto y esto como lo tiene que hacer un catalán. O tú eres español y tienes que hacer esto, esto y esto otro. ¿Es notoria la diferencia entre ser considerado como forastero que ser tomado por extranjero? Sí, claro, es notorio, ¿no? Es el forastero es el que viene de fuera y todos hemos sido forasteros en alguna ocasión. Entonces el extranjero es el que no acaba o está de visita, de paseo y luego se va, o bien es el que no es aceptado como uno de los otros. Rehúso actuar como hiperadaptado. Explica esto. Rehusó, sí, hablando, por ejemplo, de Messi, ¿te refieres? Sí, pues lo pones aquí. Sí, o sea, el hiperadaptado es el que acaba simulando el entusiasmo postizo, forzado, de quien es quien controla una sociedad o unos medios de comunicación. Entonces dice lo que sabe que va a ser bien recibido y se guarda bien de mostrar cualquier aspecto que no entre en sintonía con un discurso oficial, y en ese sentido ese sería el hiperadaptado, que aprovecha cualquier oportunidad para decir lo que es correcto, entre comillas. Dalí, el emperador Trajano de la filosofía. El emperador Trajano. Lo dices tú, ¿eh? No me lo... No, eso es lo que decía Dalí sobre Pujols, el francés Pujols, ¿no? Ah, sí, el francés Pujol. Sí, eso lo decía Dalí. El que decía que tenía 7 años menos, bueno, pues que es
ha sido, es y será el emperador Trajano de la filosofía. Aquí dices algo muy bonito. No se es libre por privilegios, sino por los derechos que pertenecen a todos. Exacto. O sea, claro, tenemos que, si consideramos que la condición de ciudadano es que nos hace libres e iguales a los demás, sin distinción de sexo, de ideología ni de ninguna otra, de cualquier origen, esta es lo que nos... Ahora, perdona. Ahora. No, si quieres repetirlo no pasa nada. Sí, lo que me decías en la pregunta... No se es libre por privilegios, sino por los derechos que pertenecen a todos. Exacto. Lo que nos une a todos los seres humanos, seas o no forastero, seas o no extranjero, son los derechos humanos, que esos no periclitan y tienen que ser radicales, no pueden ser a medias. Es decir, si se tienen unos derechos, se tienen que hacer valer, ¿no? Con excesiva frecuencia, tras las votaciones, se elige como asesores a cargos de libre designación de las instituciones públicas a los mejores, sino a los compadres y amigachos. Sí. Bueno, esto sí, creo que ha sido siempre, ¿no? Sí, pero a veces de una forma más acentuada. Por ejemplo, te voy a decir, quizás en la transición, después ya de la dictadura, quizá hubo un periodo en el que había más apertura de poder ocupar cargos sin que tuvieras el carné de un partido. Bueno, es que esto tendría que ser así, pero bueno. ¿Cómo proseguir cuando ningún acuerdo puede esperarse entre la energía del oprimido y la rabia de los opresores? Sí, ahí se llegan situaciones como un nudo de imposible resolución, ¿no? Casi de colapso entre la rabia y la energía, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos que decir que lo que antes mencionabas de la esperanza, que es lo último que se pierde, pero después de hacer un análisis lúcido de una situación en la que la cuerda se ha tensado de tal forma que quien mantiene el poder pues es intransigente en absoluto para no ceder un ápice y lógicamente el que tiene empuje pues y es consciente de la importancia de lo que se está jugando, pues actúa. Quienes de verdad aman la justicia no tienen derecho al amor. Esto es muy grave. Vale, esto era una frase de Albert Camus en su obra teatral Le Juste, Los Justos, y es la expresión de que es el sacrificio de esos seres humanos que desde una posición fanática entienden que ellos por encima de todos son unas piezas de la revolución y han de tener una obligación que les ha de excluir de las condiciones normales de un ser humano. ¿El honor es la última riqueza del pobre? Hombre, podría ser, ¿no? Yo creo que es la dignidad de cualquier ser humano, que el que es pobre, pues no se le puede dar un trato a patadas, ¿no? Sino que tiene una dignidad, tiene un honor, y es importantísimo, fundamental, que cuando menos eso lo mantenga. ¿España sin África es un país mutilado? Bueno, esto lo decía el gobernador Francisco Bernis, sí, que fue cubano y que estuvo unos años en el Sáhara, 22 años. Y entonces él entendía que se había africanizado. Yeah. Y era una africanización que es como un ejemplo que ponemos de identidades solapadas. Es decir, él era cubano, casado con una cubana, tenía hijos también cubanos, vino a España, era militar y luego se sentía también español, era antes del 98 y llega luego al Sáhara y allá se encontró pues muy feliz y sabiendo cuál era su responsabilidad como gobernador, pero en sentido, incorporó todos los valores africanos y por eso algunos de sus amigos le decían: Reise, tú eres moro,
como nosotros. El rey es jefe en Hassanía. Josep Pla llegó a decir que la fuerza del pensamiento en Cataluña era floja y precaria. Sí, bueno, son frases hechas, yo creo que habría que justificarlo, lógicamente. Creo que también va en función de lo que decía de Francesc Pujols, pero porque él se mostraba crítico, ¿no?, con esa visión de Pujols y de Dalí en consecuencia. Pujols estaba persuadido de que los extranjeros acabarían reconociéndonos como catalanes o compatriotas de verdad. Ya se ha visto, ¿no? Sí, sí, no, lo que se llamaría una butat, es decir, un poco delirante. Afianzar la práctica pionera de Edward Jenner de vacunar. Bueno, es que esto yo creo que es lo normal, ¿no? Vacunar a la población si no está bien. Sí, bueno, pues fíjate que también hay un movimiento antivacunas, Sí, yo no lo entiendo. como se ha podido ver en la pandemia, ¿no? Sí, sí. Elizabeth Jennings y la costurera Rosa Parks fueron rebeldes honradas. Sí, o sea, la rebeldía honrada es esa rebeldía que es por honradez, por dignidad. Entonces, Elizabeth Jennings creo que fue el 18 de julio de 1854, cuando ella iba un domingo, que iba a los oficios de misa, y como estaba en un autobús, o le hicieron un tranvía, ella se colocó en unos asientos que sentada, y le dijeron que como era negra que fuera, ¿no? Que se tenía que bajar. Y fue maltratada, y ella se revolvió con mucha dignidad. Eso era además 7 años antes de que comenzara la Guerra de Secesión, en la que habían 4 millones de personas esclavizadas institucionalmente, y que incluso a la hora de votar valían 1/3 de un voto de un ser humano normal y corriente. Es decir, estas son cosas que hay que ser conscientes. Y esos ejemplos se van poniendo para que también podamos absorber cosas que ahora son inimaginables y desde luego nos parecen indignas. ¿Pero por qué nos parecen indignas hoy? Como antes también le podía parecer. Pues otra vez por volver al concepto de la dignidad y de la digamos, del valor del ser humano. Es decir, que no importa de dónde provengas, quién seas, lo que pienses, lo que hagas, eres una persona, y esa persona pues tiene que merecer un respeto. Las esvásticas son, bueno, de lo que los fanáticos nazis se la agenciaron, pero la esvástica es india, porque yo lo he visto en la India, Sí. esto. Yo no he entendido nunca por qué cogieron un signo indio, estos que eran tan puristas. Los arios, sí. Pero los arios no venían de la India, Bueno, venían de Euroasia, que yo sí, sepa. bueno, pues por ahí va. Entonces, Los nazis se presentaban como un movimiento que no conoce ricos y pobres, sino solo compatriotas alemanes. sí. Sí, sí, o sea, claro, fíjate que las atrocidades principales y descomunales, por ese otro orden de magnitud, es el Holocausto, pues con unos 6 millones de judíos exterminados, pero no solamente judíos, sino gitanos, comunistas, homosexuales, personas con minusvalías. Y ahí fue la eclosión ya máxima, pero aparecen como un movimiento que recogió el fervor y el entusiasmo de gran parte de la población de Alemania, que era el país más avanzado de Europa. En ese sentido, era un país que había salido hacía menos 15 años, ¿no? Porque cuando ellos ascienden, hacía 14, 15 años que había acabado la guerra mundial, y había llegado a una situación de inflación y de paro atroz. Además, siendo represaliados por su origen alemán, pues de una manera muy severa. Entonces, ellos fueron disparándose en ese sentido de proteger solo a los nuestros. Los otros era otra cosa.
El impuro doctor Amendakar. ¿eh? Las castas, en mi opinión, solo son más que ignorancia. Sí, pues domina el sistema de estructura de la India, ¿no? Ya. Entonces es un personaje muy interesante, Ambedkar, que fue el primer Intocable. que consiguió doctorarse en una universidad extranjera y llegó luego a ministro y fue uno de los principales redactores de la Constitución de la India. Es un personaje poco conocido que tuvo un enfrentamiento con Gandhi muy duro. Ah, sí. Gandhi hizo una huelga de hambre en contra de él, porque le hacía una propuesta para una validez de votos en el Parlamento, y él se doblegó, y quizá aquello le supuso la pérdida de prestigio, ¿no? en conjunto. Era un hombre laborista que luego se convirtió al budismo en los últimos años de su vida. Gandhi no proclamó la supremacía hindú, pero tampoco propuso la desaparición de las castas. Sí, exacto. Yo no lo he entendido nunca esto, ¿eh? Sí, es una contradicción. Normalmente Gandhi pues es un icono que tiene una muy buena prensa como indiscutible, y yo creo que también tiene sus aspectos sombríos. Husserl desarrolló la fenomenología como un modo de ver como un método. ¿Te refieres a Husserl Pietri o a Husserl? Husserl, el filósofo que era matemático, por cierto, sí, el que fundó la fenomenología, sí. Este era alemán, Sí. porque Husserl Pietri era venezolano. No es Husserl, no, es Husserl, con H, sí. Vale. El doctor Higgins apego desorganizado cuando alguien no se fía de nadie, ni de sí mismo ni de los demás. ¿Qué vol dir això? ¿Qué quiere decir esto? Lo del doctor Higgins, que nadie se fía de nadie. Bueno, el punto es cuando no hay un fundamento. Por eso es importante sentar unas bases de comprensión mutua y de cosas consabidas que no supongan una cuestión ideológica, pero sí la comprensión o el esfuerzo de comprensión de salir a entender qué es lo que están pensando otras personas. En ese sentido, si se establece un marco de confianza en el que te puedas atender a lo que está diciendo otra persona y escucharla, y igual que haya una reciprocidad, que uno también sea atendido. Yo creo que con ese ejercicio de buena voluntad y de aproximación pues se puede acercar las realidades y la comprensión, ¿no? Mutua. Alegría, organización, curiosidad y empatía. Inspira las relaciones de terapias entrecruzadas con una evolución dinámica que se exponen. ¿Qué vols dir amb això? ¿Qué quieres decir con esto? A ver. Página 89. Página 89. Déjamela ver un momento. Gracias. A ver. Está subrayado, ¿eh? Sí. Sí, bueno, esta es la que llama la actitud PACE, que se basa en esto, ¿no? En alegría, aceptación, curiosidad y empatía. Entonces es una expresión ya un poco técnica dentro del mundo del estudio de la psicología, que es terapias entrecruzadas, quiere decir pues que son distintos tipos de terapias interrelacionadas, y bueno, quizás es una expresión que queda un poquito, no sé si cursi, pero un poquito difícil de captar. No, ¿verdad? por eso pero es tal cual. Por eso él decía que él recomendaba a los educadores, Hughes, que fuera sé tú mismo sin reprimir tu empatía ni tu bondad. Es el mayor don que puedes tener como terapeuta. Y después, ¿cómo enseñar a saborear la existencia, a encontrar sabor y gusto? Esto es un verso, saborear la existencia. Sí. Sí, hombre, creo que es importante el encontrar el gusto por la vida, ¿no? Y encontrar
la capacidad de asombrarse y de disfrutar con las pequeñas cosas que podamos tener más a mano para hacer la vida un poco más placentera. No hace falta exigirse mucho, ni mucho menos que nos lo exijan los demás, pero simplemente poder encontrar un momento de dicha, de satisfacción, pues creo que es importante, ¿no? Disidentes del sistema sexo-género, es muy raro esto. Sí, pero ya esto está a la orden del día, ¿no? En estos momentos. Por mucho que pueda valer a alguien en el campo que sea, nada supera el hecho de ser humano. Ahí está, esta es la cuestión, de decir que lo que decía también Antonio Machado, que se ve también en el Quijote, yo creo que es el reconocimiento con distintas maneras de decir del valor del ser humano, ¿no? Y por tanto, pues ya puedes tener mucho dinero, mucha inteligencia, tener muchas cosas, pero lo que importa es que seas una persona. Terror y pensamiento y terrorismo doméstico. Esto es muy nuevo. Terror doméstico. Sí. Bueno, creo que sí, no es tanto que sea la violencia doméstica, ¿no? Sino sencillamente el pequeño ámbito en el que te puedes mover, ¿cierto? Fulger repetía que en Estados Unidos todo el mundo escribe, pero nadie lee. Sí, bueno, no lo sé, eso es lo que decía él, que era Premio Nobel de Literatura. Declarar lo que se opina tiene un precio, claro está, y muy a menudo tiene serios inconvenientes. Sí, lógicamente, incluso en democracia, no solo en situación dictatorial. Es decir, todos sabemos que manifestarte en un sentido o en otro, en un ambiente que está crispado, que se da por supuesto lo que se tiene que decir, lo que se tiene que pensar, y en ese sentido esa es la identidad, a lo que decíamos excluyente, que indica que igual que uno puede pensar, pues mira, hay la forma de ser hombre de cada uno no tiene por qué ser clónica, se repite, son distintas formas. Una persona puede ser más enérgica, otra persona puede ser más delicada, más suave, incluso más apagada, y no le pueden a uno exigir más, ¿no? Pero el problema es cuando te exigen y cuando entre los propios ciudadanos de un mismo país pues se considera que son traidores. Fíjate que en la época de Franco hablaban del anti-España, que eran los que no merecían ser españoles, que iban, claro, esto es atroz, ¿no? Es la negación de lo que es la pluralidad de los seres humanos. Se ha de respetar, fomentar y potenciar las diferencias, no para marcar distinciones entre unos y otros, sino sencillamente reconocer pues la pluralidad es inagotable, ¿no? De formas de pensar, de sentir, la intensidad otra vez y la autenticidad es muy peculiar, hay toda una gama, ¿no? de valores. El derecho a lo mejor y continuamente vulnerado por los necios, que en cualquier lugar y tiempo intervienen siempre con las mismas falacias. Sí, nos damos cuenta constantemente, o sea, quien ha vivido, es decir, todas las épocas pues van evolucionando, pero la relación con el poder, la relación con la difamación es siempre la misma. Es decir, siempre se mantienen unas constantes, ¿no? Y entonces el difamar, el calumniar es muy común en todos los siglos. Tyndall ha declarado abiertamente que haber sido perseguido no da derecho a perseguir a los otros. Exacto. Es decir, esto pueden decir, por ejemplo, en Israel, pues tienes que fueron bárbaramente, brutalmente, no tiene perdón, ¿no? Lo que se hizo sistemáticamente para asesinarlos, exterminarlos, eso no te da derecho
o te da patente de corso para que tú te puedas defender de cualquier forma. Volvemos otra vez a la condición humana de persona. Es decir, por malo que sea alguien, tú no tienes derecho a torturarlo o asesinarlo de esta forma. No, es que esto realmente es regresar a la caverna. Recuerdo un dicho recogido por Pío Baroja: igualdad, oigo gritar joroba, torroba. Sí, y se me ocurre preguntar, ¿quién joroba o nos quiere jorobar? Sí, sí, está muy bien, yo no quiero ver la frase esta, ¿no? Igualdad oigo gritar al jorobado torroba. Y se me ocurre preguntar, ¿quiere verse sin joroba o nos quiere jorobar? Exacto. Hay que hacerse cargo del precio del quedar estigmatizado. Sí, es decir, a ver, es volver otra vez en la misma idea de base en el que es dar ánimos a los lectores, si es que les hace falta, que a lo mejor no, para conseguir el ideal, perseguir el ideal de la autenticidad. Y por tanto, tú piensas lo que piensas y lo puedes decir, y sabes que a veces, según dónde lo dices, en qué momento lo dices, cuándo lo dices y cómo lo dices, aun siendo razonable, te puede ocasionar una deformación sistemática ante los medios de comunicación, especialmente los que ya son hábiles en estas prácticas, te hacen decir lo que tú no has dicho y por consiguiente te dejan en ostracismo, si no es en una situación muy depauperada, ¿no? A fin de cuentas, cada uno es hijo de sus obras, ¿no? Exactamente. Anatole France formuló que el necio es mucho más funesto que un malvado. Yo creo que también. No hace falta que me lo diga Anatole France. Sí, exactamente, tienes toda la razón. O sea, a veces citamos a autores para, digamos, afianzar ideas muy elementales que las podemos compartir todos, ¿no? Y aquello de las verdades de perogrullo, que a la mano cerrada la llama puño. Pues también nos podemos encontrar eso, ¿no? Eso lo decía Anatole France y luego lo reprodujo, de cierto modo, Ortega. Aquí dices una cosa que me gusta mucho. La aceptación de la mentira es la peor enemiga de la libertad. Sí, es decir, que decíamos con lo de verdad y libertad, que son inseparables. En cuanto tú consientes mentir porque te conviene, te interesa, y mentir sobre ti mismo o mentir sobre los demás, se desata pues un sistema de represión que no sabes cómo luego puede acabar, ¿no? Helfin, Dios Todopoderoso, pretendía que el negro fuera sirviente del hombre blanco. ¿Cómo podía decir tal barbaridad? Sí, bueno, es como todo lo que sería el espíritu del Ku Klux Klan. Es decir, nuestra raza es nuestra nación y los demás pues son cosas atroces. Es decir, es la animalización del otro. Yeah. Es decir, unas atroces, ¿no? Entonces es que esto te va tanto pues para los que son distintos, para los que piensan distintos, que además no tienen remedio, y uno declara su supremacía y además se apropia de el ser supremo y Dios, y ya dicen unas cosas que son realmente cosas muy de mentecatas, ¿no? Pero el problema de lo mentecato y de lo burdo no es que sea muy tonto, es que se lo crea mucha gente, o se lo crea un número suficiente de gente para que se establezca un ambiente muy pútrido. Y entonces, claro, tú dirás, ¿cómo puede decir esto? ¿Y cómo puede haber tanta gente que se lo crea? Estando Ortega en Argentina, yo prefiero vivir como el hombre que está, pero que llega, se va y vuelve. Vaya perogrullo, ¿no? También. Pobre de aquel que intente conservar su identidad. La historia de los hombres es divinizarle. ¿Es divinizable?
Sí, ¿Lo ves así tú? bueno, esto lo decía el, mm, este autor, el de Rinoceronte, que es Ionesco. Ionesco. Ionesco lo decía, ¿no? Es decir, él, claro, era un hombre de todo el teatro del absurdo, y entonces él tenía esos raptos místicos en el que habla pues de que la realidad humana es divinizable. Aquí dices una cosa que es muy divertida. España oficial de charanga, imagen impersonal y cuando no de Panoli. Sí, o sea, hay una imagen muy cutre, ¿no? Muy que da vergüenza ajena, ¿no? Y por eso te decía que a veces el poderte sentir identificado con el patrón que se te da de la españolía o de la catalanidad, pues te echa para atrás. Montserrat Roig, para mí era un espécimen raro. ¿Para ti qué representó? Hombre, sí que era un espécimen raro, era una persona muy delicada. Yo la recuerdo en una presentación en el Ateneo, donde ella era secretaria o estaba en la directiva, ¿no? Y era la época de la transición, acaba de morir Franco, y recuerdo que vino Serrano Súñer, que era otro de los ministros que había apoyado al eje, ¿no? Sí, nazi. bueno, sí, Y hubo, germanófilo. sí, y ahí hubo pues abucheos, y ella me recuerdo que se mostró enérgica, con lo delicada que era, enérgica ante el público, exigiendo el respeto a aquella persona, que era una persona invitada para aquella reunión. Y lo consiguió. Por cierto, murió con 102 años Serrano Suñer. Sí. Hay gente que mantiene Itaca en su corazón para cuando vuelvan. ¿Por qué siempre tiene que ser Itaca? ¿Por lo de Ulises? Sin Simplemente. duda, claro, ha marcado mucho todo lo que es la Odisea, ¿no? Es esa fantasía, ¿no? Twinny manifestaba que la esclavitud funciona mientras lo permitan los esclavos. Eso seguro. Exacto. Por eso es importante la concienciación de tu fuerza y de tu dignidad. Cuando decíamos el honor es la última riqueza del pobre, pues el pobre y el oprimido, a veces no solo pobre económicamente, sino también oprimido, tomar conciencia de su dignidad y por tanto de tener esa rebeldía honrada para intentar rebelarse en el momento oportuno, ¿no? Jung recalcaba que si pudiéramos ver nuestra sombra nos inmunizaríamos contra toda infección moral y mental. Claro, es decir, que todo el mundo pues tendrá su sombra, y en ese sentido uno no puede pretender ser un ser angelical, ni hacerlo pretender a los demás. Y en ese sentido, cuando uno desvanece esa imagen angelical y puritana de alguien, pues lo humaniza y entonces lo aproxima, ¿no? Eduardo Martín de Pozuelo, que lo hemos tenido aquí, ha destacado el error de la extrema izquierda occidental que interpreta el islamismo radical como un eficaz movimiento antiimperialista y revolucionario. Yo no lo veo así. Sí, bueno, Eduardo es un buen amigo mío, somos amigos. Yo creo que lo que él dice es cierto, que fíjate que hay sectores pueden ser de extrema izquierda, si esto significa algo, ¿no? Que han encontrado en la fuerza del yihadismo un ejemplo a seguir, con grave contradicción, porque el marxismo-leninismo en este caso no está absolutamente anatemizado por estas fuerzas islamistas, y sin embargo han podido entender que eran un factor, una energía importante para desmontar, para hacer en ese sentido la revolución, que es desmontar el sistema capitalista concebido de esta forma como algo que puede derrocarse, ¿no? Ya desde el ejemplo del Ayatollah Khomeini con el Shah de Persia. De siglo ya tenemos Italia, ahora debemos hacernos italianos. Debemos evitar el error de extender nuestra voluntad a cosas que no entendemos.
Bueno, yo creo que esto es todos, ¿no? Sí, claro. Y para ir acabando, Julián Marías aludió en diversas oportunidades que observaba un obstinado rencor contra la excelencia. Bueno, esto yo veo más envidia que rencor. Sí, es decir, a ver, es que la envidia va más allá de sentir un sentimiento de envidia, y cuando se convierte en rencor es el que permite, digamos, desprestigiar en privado y en público el valor. No solamente se queda en una envidia que no da para más, ¿no? Sino que entonces desacreditas, desprestigias, y esto pues se hace con especial entusiasmo y énfasis cuando es alguien de mayor relieve, ¿no? En lugar de buscar un cierto grado de benevolencia o de comprensión, es caña al mono. Bueno, pues hasta aquí es un estudio muy bien documentado sobre la personalidad de la sociedad durante los últimos 100 años, muy bien escrito, y que tendrían que leerlo no solamente todos los estudiantes, yo creo que llega a todo el mundo. Leer Identidades solapadas de Miguel Escudero, editorial Sílex. És fantàstico. Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, 4 parets que fan que em senti atrapada. Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.